Japón, la tierra del sol naciente, Nintendo, el sushi, Pokémon, Mitsubishi y por supuesto Godzilla. Oh sí, Godzilla. Sí, un verdadero paraíso tecnológico lleno de prosperidad que se repuso a 2 bombas atómicas y que logró ser la segunda economía más poderosa del mundo, para luego volverse el país más endeudado del planeta. Así es, su deuda es 238% su PIB, ni siquiera República del Congo tiene esta deuda. Además, ocupa los primeros lugares en suicidios, su economía se está estancando, pero sobre todo su población está desapareciendo. En este video descubrirás cómo Japón se hizo un imperio súper poderoso casi de la noche a la mañana, cómo se volvió cenizas, cómo pasó a ser otra vez una superpotencia y cómo hoy está en una crisis que parece que no termina. Así que abróchate el cinturón porque viajaremos al pasado desde las grandes guerras hasta llegar al día de hoy para entender la apasionante historia del Japón de la era moderna. A mediados del siglo XIX, Japón atravesaba una crisis económica, pero sobre todo una crisis de poder. Durante 200 años la nación del archipiélago estuvo cerrada al comercio con las potencias europeas, en parte por temor a ser invadida y convertirse en un estado títere como había pasado con China después de las guerras del opio. Para estas épocas Japón era un shogunato, es decir, estaba gobernado por un shogun que era un líder militar y el emperador estaba solo de adorno, pues las decisiones eran exclusivamente de la milicia, pero por ser un sistema obsoleto y corrupto venía en decadencia. En 1853 Estados Unidos prácticamente obliga a Japón a abrirse al comercio. Las demás potencias europeas también presionan a los japoneses y ante la evidente crisis interna, Japón sale del aislacionismo con una postura muy clara: debemos traer la modernidad a Japón o nos volveremos la mascota de algún país europeo. Y la verdad que este nuevo estado, conocido ahora como el Imperio Japonés, hizo lo que ninguna nación asiática había podido conseguir: hacerle frente a las potencias europeas como Alemania, Francia o Rusia, haciendo exactamente lo mismo, es decir, invadir países para volverlos sus colonias. Por eso en 1894 Japón decide invadir Corea, que estaba bajo dominio de China, y se queda con ella. Fue algo así como: hey, quiero esto. No, es mío. Ok, te lo quitaré de todas formas. ¿Y si lo defiendo? No te preocupes, ya te quité Corea, las Islas de los Pescadores y Taiwán. Fuck. Aunque técnicamente Taiwán no existía, se llamaba Formosa, y bueno, la historia es muy larga y por eso te dejo un video abajo en la descripción. No conforme con estos nuevos territorios, Japón decidió anexarse la península de Liaodong, que estaba en China pero que era controlada por Rusia, y así afianza su dominio sobre Corea. Ambos países entran en guerra y en 1905 los rusos son humillados por el país del sol naciente con una contundente derrota. Entonces toda Europa veía con ojos de preocupación cómo una isla asiática en los confines de la Tierra había hecho frente a una de las antiguas potencias europeas. Fue entonces que los británicos se acercan a la nueva potencia del Pacífico y deciden hacerse amigos. La alianza anglo-japonesa implicaba que se ayudarían mutuamente en caso de una guerra. Y como era de esperarse en una época con tantos avances tecnológicos y sobre todo en el campo de las armas, todo el mundo estaba entusiasmado por usar sus nuevos juguetitos. Y así estalla la Primera Guerra Mundial en 1914. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón presta asistencia al bando de Reino Unido, Francia e incluso Rusia en Europa, pero sobre todo se le encarga una tarea especial: apropiarse de las colonias y puertos alemanes. Alemania estaba demasiado ocupada peleando en Europa como para mandar su flota al otro lado del mundo, por lo que Japón empieza a ganar experiencia conquistando nuevos territorios. Así que al final de la Primera Guerra Mundial, el imperio japonés se encontraba listo para expandirse y sería uno de los imperios navales más grandes de la historia. Japón entró a la guerra como un pez y salió de ella como un tiburón. Con los tratados de Versalles se castiga al imperio alemán y a pesar de que Japón es reconocido como parte de la Sociedad de Naciones como un país clave para la guerra, los japoneses se dan cuenta que los tratados benefician sobre todo a Estados Unidos y a Reino Unido. De hecho, en 1922 el Tratado Naval de Washington limitaba la cantidad de buques de guerra que Japón podía poseer y se establece que no podía tener más navíos que Reino Unido o que Estados Unidos. Con esto queda claro que las potencias europeas veían en realidad en Japón una seria amenaza y lo querían dejar fuera de la fiesta. Y en Japón se siembra una semillita que daría como resultado una alianza futura con la Alemania nazi. En 1931 Japón invade la Manchuria, que históricamente había sido de China, impone un gobierno títere llamado Manchukuo y se deja ver que la explosión japonesa está a punto de iniciar. Por eso en 1937 inicia la Segunda Guerra Sino-Japonesa, durante la cual Japón hace casi lo que quiere con buena parte de China. Las relaciones con Occidente se deterioran y para colmo estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939. En este momento el imperio ya había invadido casi todo el Océano Pacífico con un lema parecido
parecido al de Asia para los asiáticos. ¿Te suena familiar? Bueno, para este año Japón compartía con la Alemania nazi varias cosas, pero sobre todo estas dos. Ambas eran naciones con líderes ultranacionalistas y ambas tenían el sueño de un nuevo orden mundial con ellos dos al frente, Alemania en Europa y Japón en toda Asia. Y también estaba Mussolini, pero ese no cuenta. En 1940 se firma el Tratado Tripartita y oficialmente Japón se vuelve una potencia del eje. En 1941 ataca Pearl Harbor, se pierden miles de vidas, incluyendo el amigo de Ben Affleck, se hunden decenas de barcos, cientos de aviones y como resultado Japón se gana la furia de un nuevo enemigo, Estados Unidos, quien perdió mucho en Hawái, pero no sus portaaviones ni su capacidad para producir más armas. A partir de 1943, el imperio japonés va perdiendo numerosos territorios conquistados que antes eran de Reino Unido, Países Bajos y Australia. Y después de años de las batallas más sangrientas que ha visto la humanidad, como la de Okinawa en 1945, donde mueren 30.000 personas, Japón empieza a desmoronarse. El conflicto entre las potencias aliadas y Japón es llamado la Guerra del Pacífico y fue una guerra de proporciones descomunales, incluso más grande que la guerra que se estaba llevando en Europa, el Frente Europeo. Y como por alguna razón en la escuela nadie le presta atención a esta parte de la historia, les prometo que les voy a hacer un video de la Guerra del Pacífico. ¿Dónde estaba? Ah, sí, 1945. Como seguramente sabes, en este año se arrojan 2 bombas atómicas sobre Japón, en lo que ha sido el primer y único ataque atómico en la historia, hasta ahora, claro. El daño a las vidas humanas, la salud y el medio ambiente fue tan brutal que gracias al cielo no se ha repetido. ¿Y fue esto suficiente para que el imperio se rindiera? Pues aunque no lo creas, no. Los soviéticos tuvieron que invadir Manchuria y los japoneses perder otros 22.000 soldados para que 2 meses después el imperio del sol naciente firmara su rendición incondicional. Así de feroz era la resistencia del ejército japonés y de sus líderes. Ok, Mr. Chin, hasta ahora mucha historia, pero todavía no nos explicas por qué Japón está en decadencia ahora. Bueno, eso tiene todo que ver con lo que sucedió después de la guerra, el famoso milagro. Después de la guerra, Japón fue ocupado por Estados Unidos. Más de 350.000 soldados fueron enviados a tierras niponas y se encargó al general Douglas MacArthur la tarea de supervisar dicha ocupación. Como has de imaginar, la situación era un caos completo. Las industrias habían sido empujadas a su máxima capacidad por la guerra, faltaban materias primas, había hambrunas y la presión alimentaria se hizo peor cuando llegaron miles y miles de japoneses que habían sido expulsados de otros países. Pero sobre todo la moral estaba por los suelos, porque durante décadas habían escuchado sobre la magnificencia del emperador Hirohito y sus promesas de grandeza, pero ahora rendía su autoridad ante las potencias del eje. Y además supieron que era más bajo de lo que la leyenda contaba. Con la ocupación estadounidense, una de las principales acciones posguerra fue el cambio a la Constitución Meiji, que había entrado en vigor hace más de 50 años, por una nueva constitución que giraba en torno a estos 3 puntos. 1. El desarme de Japón sería obligatorio, pues no podría tener un ejército ni fuerzas armadas. 2. Se establecería una democracia, pues el emperador sería de nuevo solo un símbolo. Y 3. Se liberaría la economía, que hasta ese entonces había sido controlada prácticamente por solo 4 empresas, 4 familias, los llamados Zaibatsus, de lo que hablaremos luego. A pesar de las cosas positivas que vinieron poco después, como el que se diera derecho al voto a las mujeres y tuviera lugar un reparto de tierras que hasta el momento estaba en manos de un puñado de terratenientes, esta ocupación estadounidense también trajo violaciones masivas a miles de mujeres japonesas, miles de casos de violencia a la población civil y un estado de censura para que la prensa no mencionara estos abusos al resto de la población y al resto del mundo. Esto sucedió sobre todo los primeros años de ocupación. Y bueno, para esa época había surgido una cosa muy pequeñita que preocupaba mucho más a las potencias occidentales, incluso más que el desarme a Japón, y esto se llamaba comunismo, el cual empezaba a surgir como una amenaza en la esfera asiática, por lo que Estados Unidos se propone utilizar a Japón como baluarte del capitalismo y así hacerle frente a los soviéticos. Y bien dicen que la tragedia de unos es el cielo para otros, y fue precisamente una guerra la que hizo posible que Japón se levantara de las cenizas y regresara como una superpotencia. Pero eso lo veremos en la parte 2.